Seguimos ese espacio paneo semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, el canal de Sol 106.5 y en nuestro canal Paneo Semanal. Y en Instagram, Facebook y Twitter. Paneo Semanal. Adelante, Luis. Bueno, seguimos en el plano internacional, que más bien es el plano espacial. Una de las noticias. Plano universal. Una de las noticias que dominó eso no está tan lejos, los medios en esta semana pasada. No está tan cerca como lo de la marihuana, pero. El asunto no está tan lejos. Del turismo espacial. Y este eleva realmente, no como la marihuana. Este eleva hacia el espacio personas. Sideral. De forma recreativa también, porque eso es lo que se trata del turismo espacial. Nosotros estamos hablando de turismo espacial y pensamos que lo de esta semana era un hito en la historia, pero resulta que en el 2001 un millonario logró viajar al espacio, viajar y ponerse en órbita por 8 días en el 2001. Tiene que ser ruso, ¿verdad? Fue con la misión Soyuz. Ah, claro. El millonario era norteamericano, de la ciudad de Nueva York, pero fue llevado al espacio por una misión Soyuz rusa. Sí, era un momento donde Rusia, el programa espacial estaba quebrado, digamos. Quebrado. Y para financiar los vuelos y las misiones se vendían pasajes, ¿no? El turismo, que como tú bien dices, es el inicio del turismo espacial. El inicio del turismo, de la primera vez que una persona civil, sin ninguna misión y sin ningún conocimiento de ciencia, a pesar de que era un ingeniero, bueno, con maestría. No tenía nada de eso, pero tenía dinero. Tiene dinero. Tiene dinero. Y subió al espacio por 8 días y orbitó en la Estación Espacial Internacional. Y esta semana se dio algo muy parecido, a pesar de que fueron por 10 minutos nada más. ¿Cuánto costó eso? Esa es una muy buena pregunta, pero se entiende que por encima de los $300 millones. ¿Y entonces por cabeza cuánto salió? Entonces, mira qué interesante, Eliseo, que tú preguntes eso, porque ya Jeff Bezos, que fue el hombre más rico del mundo, que hizo esta misión de 10 minutos, elevarse al espacio, permanecer en órbita por unos minutos y bajar de nuevo en una cápsula, ya tiene vendido vuelos en el futuro a $28 millones cada uno. En especial. Sí. Entonces, ya él tiene vendido alrededor de $100 y pico de millones de dólares de personas que han comprado ya sus boletos. ¿Cuántos millones? 100, él dice, la compañía Blue Origins dice que ya tiene ganancias por $100 millones de boletos ya comprados. Es decir, que hay personas que han pagado su boleto alrededor de $28 millones. Tiene que ser 3 o 4 personas, ¿verdad? Sí, claro, son 100 millones. Sí, son 100 millones. Entonces ya hay personas. Esta vez, Jeff Bezos, el hombre impuso récord, porque el hombre más rico del mundo que llegó al espacio, la persona más adulta, más mayor, más vieja, que sube al espacio con 85 años, lo acompañó, y la persona más joven que ha ido al espacio también, un joven de 19 años. Que pagó su pasaje. Que pagaron su pasaje. Esta señora era una piloto. O sea, el señor de 85 años pagó el pasaje. Una señora, que Wally Funk, una señora que era piloto en su juventud y que fue entrenada para una misión de Mercury 3 en los 70. Entonces, esta vez cumple su sueño de ir al espacio a los 85 años. Entonces, tenemos la persona más vieja que sube al espacio con 85, una señora Wally Funk,
el muchacho, la persona más joven que sube al espacio con 19, que el padre le pagó el boleto. La persona más rica del mundo, que es Jeff Bezos, y su hermano Mark, que no es ninguno de los demás. O sea, ni es el más rico, ni es el más joven, ni es el más viejo. Es hermano de Mark. Es hermano, claro. Eso es su profesión. ¿Tú quieres más de ahí ya? 4 personas. Yo soy como ser hermano de un pelotero, sí, o primo. Exactamente. Sí, él va conmigo. Eso era como tener un hijo en Nueva York antes. Exacto. ¿Qué se fue? No, él tiene un hijo en Nueva York. O sea, ese es su medio de vida. Claro, olvídate de eso. Pues esos 4 personas subieron en una misión que totalizó 10 minutos, subieron, quedaron ahí, transmitieron desde arriba a través de Twitter, se flotaron, dijeron unas cuantas cosas y bajaron. 10 minutos no da tiempo para hacer más. Entonces, parece que esto está de moda porque a pesar de su costo de $28 millones, plantea ser el nuevo negocio del futuro. Que tú dirás, pero ¿quién tiene 28 millones para irse al espacio? Bueno, hay mucha gente. Vuelo de 20 minutos que cuesta 40 millones de dólares. Y así la tendencia es que se vaya abaratando y que llegue un momento en que ya sea algo más asequible, ¿no? En la medida en que la tecnología avanza. Primero van a durar más y van a ser más caros. Entonces después. Pero es interesante. Eso va a financiar el abaratamiento. Es interesante que la NASA aclaró que ellos no son astronautas. Porque antes la definición de astronauta era una persona que viajaba al espacio. Pero esta gente viajaron al espacio y no son astronautas, que queda claro que no califican para astronautas. O sea, que no se dejen engañar. Que no se dejen engañar. Esa fue una aclaración que hizo la NASA. Alerta contra las imitaciones. Cuidado, estas personas no son astronautas. Bueno. Y entonces, también, Virgin Atlantic, que es otra compañía de otro multimillonario, Richard Branson, también hizo vuelos al espacio esta semana. Cuesta menos, porque él está planteando que esos vuelos en el futuro van a ser mucho menor a $250,000. Para personas que no llegan a los 28 millones. No, yo creo que no llega al espacio exterior. Creo que es en en una... Este fue un sitio que tú lo miras. Mira, ya que está. En la estratosfera me parece que... Bueno, pone una ventana, mira, está allá. 100 kilómetros por encima de la superficie es donde estos vuelan, ¿verdad? Por encima de los 100 kilómetros. Pero hay unos vuelos que están pautados para orbitar la Luna en el futuro. Y ya hay personas que se han inscrito. Esos son mucho más caros. Claro. Oye, una cosa para tirarse selfie. Claro, es orbitar la luna, que vamos, ¿qué pasa? Para tirarse selfie allá, cosas, tú ves. Eso es interesante. Mire, por otro lado, ya regresando del espacio exterior. Antes de terminar, Jeff Bezos parece que llegó medio turuleco desde el espacio, porque el tipo regaló $100 millones a 2 empleados de CNN. $100 millones sin condiciones. Para que el tipo llegó, $100 millones para que ustedes hagan lo que ustedes quieran. Si quieren para la caridad que ustedes entiendan, o si quieren usarlo entre ustedes, si quieren dividírselo a 2 personas. O sea, mira por dónde anda. Es probable que ya esas 2 personas no sean empleados de CNN. Bueno, hay que ver si ellos... Y son colaboradores voluntarios. 100 millones en los bolsillos. Van cuando ellos quieran, imagínate. Para que ustedes vean por dónde andan los recursos del mundo. Bueno, de regreso a la tierra, a Houston, pero en República Dominicana. Y digo Houston porque involucra una compañía con sede en Houston, que es Apache Corporation. El Senado de la República, en sesión del pasado miércoles, pues aprobó el informe que rindió la Comisión de Energía y Minería, de Asuntos Mineros y Energía del Senado de la República, que preside el senador Ricardo de los Santos Polanco. Dicho sea de paso, es el senador de Sánchez Ramírez, una provincia minera donde operan varias empresas de extracción de minería metálica y no metálica, pero sobre todo la más importante, Barrick Pueblo Viejo Corporation. El Senado aprobó este informe, que es sobre el contrato
de exploración de petróleo. Y esto es un tema trascendental, me parece importante para el país. La posibilidad de obtener un recurso energético tan importante que es tan demandado como el petróleo o el gas, que son las dos opciones que, de acuerdo a las prospecciones que se han hecho en los estudios geodésicos y satelitales que se han hecho inicialmente, es la posibilidad que existe en 14 zonas, o digamos 14 bloques en que se han dividido estas concesiones de exploración. Y esto tiene un antecedente, y fue en el 2019 que se licitaron esos 14 bloques en 4 zonas, en la cuenca de San Pedro de Macorís, y de hecho el contrato de exploración que se aprobó en el Senado y que se había aprobado hace algunos días en la Cámara de Diputados, pues corresponde a la SP2, es decir, la cuenca San Pedro, el bloque número 2, que es el bloque que está, es una exploración en ultramar, y es el bloque que está más cercano a la costa entre San Pedro de Macorís y La Romana, porque este cuadrante llega hasta la zona de San Cristóbal y luego se interna más en mar abierto. Son 4, es una cuadrícula de 4 bloques de exploración que tiene la cuenca San Pedro de Macorís. Pero igual tú tienes la cuenca del Cibao, que inicia en Montecristi y termina de manera septentrional bajando hacia la zona de San Francisco de Macorís y pasando por el Cibao Central también. Tienes la cuenca de Asua, que además es una zona que ha producido petróleo. En los años 20 incluso produjo más de 30,000 barriles hasta que se secó el pozo que está en Asua. Empezó a producir agua, aunque todavía hay emanaciones de petróleo, pero en poca cantidad. Y otra zona que se ha determinado que es alrededor del lago Enriquillo y que cubre las provincias, abarca las provincias de Independencia, Bauruco sobre todo, pero también una proporción en la provincia de Barahona. Estos 14 bloques fueron licitados en el año 2019, como ya dije, y este es el primer contrato de exploración. Y yo digo que vale la pena resaltarlo porque es una posibilidad de que la República Dominicana entre como jugador en el mercado del petróleo, en el mercado internacional del petróleo, disminuya o elimine eventualmente la dependencia de las importaciones de esta materia prima tan fundamental, que además impacta en el 40% de los costos de los bienes y servicios de nuestra economía. Y de hecho el contrato prevé, como uno de los elementos importantes y a destacar, la obligación de la parte exploradora y eventualmente explotadora o que haga la extracción del petróleo, es decir, la empresa Apache Corporation, de vender el producto al Estado Dominicano o al país para cubrir las necesidades de consumo. Evidentemente al precio del mercado internacional, de conformidad con una tabla que está establecida en el propio contrato, que es un promedio de los precios internacionales del crudo en virtud de una canasta de productos similares, porque todo esto dependerá del tipo de producto que se logre encontrar en la cuenca, en este caso de San Pedro de Macorís, la calidad del producto y evidentemente los costos de extracción que determinan finalmente el precio del producto y la rentabilidad. Igualmente hay una tabla del impuesto especial a los hidrocarburos, que es el beneficio fiscal que va a recibir el Estado Dominicano por la venta del producto que se pueda extraer, petróleo o gas natural, como ya dije, que podría generarle al gobierno, de conformidad con esta tabla, desde un 40% hasta un 55% de impuesto especial a los hidrocarburos, en virtud de una serie de elementos que tienen que ver con el precio en que se pueda colocar el producto en el mercado internacional. Así que yo pienso que es un hito trascendental en la historia de la minería y de la explotación petrolera en la República Dominicana, el inicio de esta fase de exploración. Está dispuesta
para que ustedes tengan una idea, en la fase de exploración tiene un plazo de 6 años para ser completada de conformidad con un plan de trabajo que debe ser presentado y que se obliga de conformidad con el contrato la empresa Apache Corporation, que debe ser presentado al Ministerio de Energía y Minas, el cual va a supervisar la ejecución de este plan de trabajo a los fines de garantizar de que la empresa realmente haga las inversiones suficientes para gestionar una exploración que pueda eventualmente dar los frutos deseados, que es evidentemente el hallazgo de petróleo o gas natural y la posterior la posterior firma de un contrato para la extracción, cuyos elementos esenciales están ya determinados en este primer contrato de exploración, para posteriormente que la República Dominicana pueda convertirse en un exportador de petróleo o gas natural. O por lo menos reducir. Hay mucha gente que ha acabado con esto, que ha atacado, pues siempre hay gente que no... Ambientalistas. Que, sobre todo los ambientalistas, hablan de un ecocidio que se va a producir en la zona, en la cuenca marítima de San Pedro. Pero, señores, estamos en una fase previa de exploración, a ver si hay petróleo o gas. Y ya se está hablando de ecocidio, ¿no? De daño irreversible al medio ambiente. Y lo cierto es que tanto la exploración como la explotación, incluso es un mandato del artículo 17 de la Constitución de la República, que además establece como una prioridad nacional la explotación petrolera, pero es un mandato que se haga de forma sostenible, respetando el medio ambiente. Tanto la exploración como la eventual explotación requerirán de una licencia ambiental que deberá contener todos los elementos bajo los cuales se va a producir el proceso de exploración y posteriormente la explotación, y evidentemente un plan de manejo, como dije, un estudio de impacto, y posteriormente un plan de cierre que requerirá la remoción de los equipos, la forma en que se va a hacer y cómo esto va a preservar el medio ambiente, y en caso de que se requiera una remediación o una reparación, pues cómo esta empresa se obliga a producir esa remediación. O sea que ciertamente hay un riesgo de que haya un accidente, como el último y más famoso es el famoso el del Golfo de México, de la empresa British Petroleum, que hubo un accidente en un pozo petrolero en el mar, y un escape de petróleo importante que produjo un daño ecológico que todavía está pagando BP, reparando las demandas y pagando evidentemente recursos, y además tuvo que producir una solución que fue la famosa campana que selló finalmente el pozo, y que para que tú veas, ese accidente provocó el desarrollo de ese avance tecnológico que podrá ser utilizado en el futuro, pero evidentemente uno no quisiera que eso pase. Eso es algo que está fuera del alcance del ser humano, una fuerza mayor, un accidente, y evidentemente son de los riesgos que tiene la explotación petrolera. Ahora, como país decidimos o renunciamos a la minería y a la explotación y a la posible explotación petrolera, que dicho sea de paso está planteada en la Constitución como un elemento que se declara de alta prioridad por el beneficio económico y eventualmente social que tiene el poder contar con la explotación de estos recursos, o decidimos hacerlo evidentemente cumpliendo con todas las normas ambientales. Yo creo que lo que hay que exigir es lo segundo, que se cumplan con todas las normas ambientales, que se realicen los estudios, que se desarrollen los planes de manejo, que el Ministerio juegue su rol de supervisión, y evidentemente que podamos explotar nuestros recursos naturales de una forma sostenible, pero que pueda impactar positivamente en el desarrollo económico de nuestras comunidades, como ha sucedido en Sánchez Ramírez, en Cotuí, una provincia que de ser de las más pobres del país, hoy en día ocupa creo que el número 17 de las,
sea, se ha recuperado en más de 15 posiciones en términos de indicadores sociales, indicadores de pobreza, indicadores de desarrollo económico, pleno empleo, el impacto que está teniendo los recursos mineros en la zona, con el apoyo a diferentes obras, tanto escuelas, clubes, obras sociales, hospitales. Y para eso puede dar fe la gente de Sánchez Ramírez. Y lo digo porque precisamente hay una situación con Barrick Gold, con la necesidad que ellos tienen de habilitar una nueva presa de cola que permitiría depositar los desechos de la producción del famoso doré, que es esta amalgama que se hace de oro y plata de la extracción que se produce en la antigua mina de La Rosario, en la zona de Cotuí, donde está enclavada la mina de Pueblo Viejo Corporation. Y hay un gran debate porque ellos han identificado inicialmente una localidad que tiene un embalse natural entre montañas en la provincia de Monteplata, que es la provincia anexa o vecina, aledaña, colindante a Sánchez Ramírez, una de ellas, y estaríamos hablando de que ahí se pudiese construir, si se demuestra que es viable, que es sostenible y que es posible, una presa de cola en la comunidad de Cuance. Pero evidentemente ya esto ha generado la alarma de los ecologistas, de los pobladores de Monteplata, y habrá que ver si real y efectivamente los estudios demuestran la factibilidad, la posibilidad de que esto se desarrolle en esa zona. Y si es así, si es factible, si es posible, si es sostenible, si conviene, si beneficia, si impacta, yo pienso que hay que permitirlo. De lo contrario, evidentemente tendrá que ubicarse en otro lugar, porque finalmente el Estado Dominicano recibe gran parte de sus ingresos tributarios y fiscales de la operación de Barrick Gold. Que hay una realidad, José. El oro está a $1,800 la onza. Claro. Estamos hablando de que los beneficios que está obteniendo el Estado Dominicano, cientos de millones de dólares al año, y que incluso ya tomó durante este año un adelanto importante de esos recursos fiscales. Y esta operación minera hay que, de alguna forma u otra, garantizarla, que continúe en la República Dominicana. Es que hay una realidad, señores. Todos estamos preocupados por la conservación del medio ambiente. Eso es algo que nadie discute. El mundo, porque es un tema global. Exacto, el mundo. Ahora bien, nosotros siempre hemos tenido minería. Desde 1492. Desde que, bueno... No. Esa mina se empezó a explotar a principios de los 1500. 1510, me parece. Segundo viaje. Pero estamos hablando desde la época de la colonización, por la mina de La Rosario. Siempre hemos tenido minería. Claro, minería, sí. Primero era no contaminante porque era oro aluvional, pero se traía mercurio. No, pero ahí hubo extracción. Bueno, no era solo oro sacado de río. Yo estoy hablando a nivel histórico. Ahí los españoles desarrollaron un proceso de extracción de minería a cielo abierto. Donde empieza la recolección de oro es aluvional. Después pasan ahí a donde tú dices, al tema de la minería de extracción a cielo abierto. Pero lo que yo quiero significar es que en cualquier etapa, de cualquier manera que se haga la minería, se genera contaminación. Se usan metales, se usan ahí residuos que se utilizan en la elaboración, en la producción de oro. Entonces, ahora bien, eso no quiere decir que la actividad no se pueda desarrollar con unos criterios de sostenibilidad y de remediación ambiental. Eso es lo que... Y a eso es lo que los gobiernos tienen que desarrollarse bajo esas condiciones. Y la propia Constitución lo establece de esa forma. Así es. Habrá que leerlo, el artículo 17 de la Constitución, claro, para establecer realmente... Los derechos colectivos y difusos, los derechos de la protección al medio ambiente son derechos fundamentales. Claro. Entonces, eso es algo que está reconocido constitucionalmente, y también la priorización
de la explotación de los recursos aquí mineros. Aquí lo dice la Constitución, cómo se va a hacer esa explotación, que además, como vuelvo y reitero, establece la Carta Magna que la declara de alta prioridad. Y aquí lo tenemos en el artículo 17 del aprovechamiento de los recursos naturales. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos y en general los recursos naturales no renovables solo pueden ser explorados y explotados por particulares bajo criterios ambientales sostenibles, es decir, una condición sine qua non, en virtud de las concesiones, contratos, licencias, permisos o cuotas en las condiciones que determine la ley. Los particulares pueden aprovechar los recursos naturales renovables de manera racional, con las condiciones, obligaciones y limitaciones que disponga la ley. En consecuencia, se declara de alto interés público la exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional y en las áreas marítimas bajo jurisdicción nacional, que fue lo que finalmente nacional, que fue lo que se aprobó en este contrato con Apache. ¿Y por qué? El segundo dice, se declara también de interés nacional la reforestación del país, la conservación de los bosques, la renovación de los recursos forestales. Acuérdate que la explotación tanto minera como de hidrocarburos está sometida a la condición de que se haga de forma sostenible. Entonces, hay que combinar ambas cosas. Por eso están al mismo nivel. Lo que pasa es que aquí el problema es que hay una serie de grupos y de personas y de instituciones que se han dedicado y que tienen como modo vivendi el oponerse a cualquier actividad minera, sin entrar en detalles, ni estudios, ni consideraciones, ni opiniones, no enseñan nada. Sino que simplemente inmediatamente se produce una calificación. Mira, todavía no ha salido la primera, no se ha visto cómo que se va a hacer la exploración. Sino el contrato está en el Congreso y todavía no se ha hecho nada y ya se está hablando de un ecocidio. Sí, porque son grupos que se han dedicado al terrorismo ambiental en este país, se han dedicado al chantaje. Algunos son serios, evidentemente, y plantean observaciones y opiniones y argumentos válidos, y hay que oírlos y son muy respetados, pero hay un grupo también que lo que se dedica a explotar esto de forma pública, como una forma de tener relevancia social, proyección o de chantajear, o de generar beneficio político, y yo pienso que esto es muy delicado porque estamos hablando de los recursos naturales no renovables que tiene la República Dominicana, que vuelvo y reitero, como establece la Constitución, hay que explotarlo de manera sostenible, pero somos un país pobre que necesitamos los ingresos fiscales y los beneficios de la explotación de nuestros recursos naturales, como explotan los recursos naturales de todos los demás países del mundo. Yo creo que lo que hace falta es darle credibilidad a las instituciones que deben velar por esa protección de los recursos naturales. La credibilidad, porque la gente se opone. Bueno, fíjate que se oponen al desarrollo turístico per se, por supuestos ataques al ecosistema. Ni siquiera saben a lo que se están oponiendo. Se oponen, como se han opuesto en Bahía de las Águilas y todos esos zonas potenciales de turismo, y se han opuesto por fines ecológicos. Ninguno de los que se oponen es de ahí y viven la miseria que viven yo creo que en el fondo lo que hay es una falta de credibilidad en las instituciones que deben velar por esa protección. Porque si se van a hacer esas exploraciones, lo primero que hay que saber, que es muy buena noticia, si hay petróleo o no hay petróleo en cantidades explotables, primero, ¿verdad? Y esto es el estudio que va a permitir saber. Y es buena noticia que compañías como esa, Apaches, es decir, que no va a meter dinero si no hubiera una posibilidad. Cuando el Ministerio de Energía y Minas hace la licitación de los 14 bloques, es porque ya tiene acceso a un estudio que determina que hay indicios de existencia de petróleo y gas en esas zonas. Lo que hay que ver es si la cantidad es suficiente para justificar una explotación y si la calidad del producto justifica una explotación. Ahora, todo luce indicar que la mayor prospección que hay o posibilidad
de obtener gas y petróleo es en esa zona de San Pedro de Macorís. Por eso hay una empresa dispuesta a invertir millones de dólares que va a gastar en la ejecución de un plan de trabajo para la exploración petrolera en esa zona y que está dispuesta a pasarse hasta 6 años renovables por 2 periodos adicionales de 3 años o por un periodo adicional de 3 años, gastando dinero para ver si hay petróleo, como tú dices, en cantidad y calidad suficiente o gas natural para justificar una explotación, que sería el momento donde ellos retornarían esa inversión, si se logra. Ahora, es una apuesta mientras tanto. Mientras tanto, como tú dices, es una apuesta y tenemos que, yo diría que en principio, fomentar que eso se haga, como ha hecho el Estado Dominicano desde la gestión pasada, porque vuelvo y reitero, el primer estudio se hizo hacia el año 2017, 2018. Ya la tecnología permite realmente un escaneo del subsuelo, las capas a través de técnicas o de equipos satelitales. Hay aviones especializados que hacen ese escaneo también, satélites especializados que lo hacen. Y cuando ya las compañías vienen y están dispuestas a invertir y a gastar dinero y recursos, es porque saben que en principio tienen una posibilidad relativamente alta de obtener éxito. Pero así que yo pienso que debemos apoyar esto. Independientemente o no de que haya petróleo, desde el día 1 ya están gastando en territorio nacional. Por supuesto, y ya están empleando. Es decir, que si al final duran 6 años en los estudios y en la exploración, son 6 años de esa compañía habiendo invertido en territorio nacional. Así es. En todas sus actividades. Pero vamos a dar nuestro apoyo a ese tipo de actividades y vamos a ver, ojalá que haya resultados positivos y que el pleito sea si lo explotamos o no. Después que encontremos. Después que encontremos eso. Bueno, pero vámonos a nuestra segunda pausa porque tenemos otros temas de interés local. Vámonos a la pausa, mantengan la sintonía. Paneo